en recuerdo de la fecha de desembarco militar, el 2 de abril de 1982, fecha y hecho que produjo el inicio de un conflicto bélico con Gran Bretaña que se prolongó hasta el 14 de junio, cuando se dio la rendición de las tropas argentinas. 650 argentinos perdieron la vida en la guerra y las consecuencias siguieron durante muchos años, no solo en materia psicológica, sino que muchas personas, muchos soldados, muchos jóvenes que volvieron del frío sur argentino tras el conflicto se quitaron la vida, entre muchas otras cuestiones que aún siguen reclamando los veteranos de guerra de Malvinas. Mañana el canal va a emitir a partir de las 20 un especial sobre el cual le vamos a estar contando en un rato nada más. Ahora vamos a establecer contacto con la licenciada en Historia Patricia Aguilar para hacer referencia a este hecho que se dio hace 39 años. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto de estar con ustedes. Bien, el gusto es nuestro de tenerte con nosotros. Bueno, a 39 años de aquel conflicto, Patricia, ¿qué mirada histórica podemos hacer desde este presente, desde el año 2021? Bien, lo importante es pensar una mirada histórica desde el contexto democrático en que estamos viviendo y considerar el conflicto dentro del contexto de globalización y lo que significó, ¿no? No solamente para nuestro país, sino para Latinoamérica en sí, con lo que implica la invasión de una potencia extranjera, europea como Inglaterra, en un territorio ya desde hacía muchísimos años, pero que a partir de esta dictadura genocida que tuvo como conclusión este encuentro bélico, se convirtió en un problema global donde, si bien las dos potencias, Inglaterra y Estados Unidos también estuvieron presentes, porque eso no hay que olvidarlo, fue un momento muy crudo de la Guerra Fría, un momento muy significativo para toda Latinoamérica, no solamente para Argentina, y que implicó una situación de vulnerabilidad de derechos compleja, uno más de las tantas que vivimos dentro del contexto dictatorial que estábamos atravesando en ese periodo. Patricia, hoy a la distancia y desde hace muchos años, inclusive se puede ver que este conflicto fue el sueño quizás de un dictador delirante como Galtieri en ese momento, que pronto se convirtió en pesadilla para todo un país, pero en su momento, más allá del descrédito que ya tenía el gobierno de la dictadura militar, cívico-militar y eclesiástica, por cierto, hubo en un principio algunas acciones de acompañamiento, ¿no? Incluso explotadas desde el mismo gobierno de facto, la cuestión del patriotismo, de la solidaridad, del acompañamiento con los soldados argentinos que estaban en Malvinas. ¿Cómo podemos analizarlo eso en esos dos extremos, ¿no? El sueño de un delirante que se convirtió en pesadilla y también el acompañamiento inicial con actos patrióticos de muchos de nuestros conciudadanos. Bien, en ese sentido, pensar este sueño delirante que vos decís, Germán, significaba también pensar fortalecer la dictadura en un contexto donde no hay que olvidar que, por ejemplo, Argentina estaba con un 165% de inflación anual, entonces podemos decir que fue una especie de manotazo de ahogado del gobierno de facto para poder preservarse en el poder. Lo que no, digamos, pone en cuestión el sentido nacionalista y un reclamo justo, que yo creo que fue lo que realmente vivió el pueblo argentino y por eso el apoyo a esta recuperación del territorio de Malvinas, que sin lugar a dudas sigue siendo una deuda muy importante para nosotros y que es necesario recuperar porque pertenece a nuestro territorio. Entonces creo que acá hay que ser bien claro en estas dos cuestiones, ¿no? Lo que era un gobierno de facto y lo que era el sentimiento nacional y el apoyo y el sentirse que estábamos recuperando un espacio que hacía más de 100 años estaba en manos de los ingleses y que llevó a que la población apoyara esta medida. Eh, Algo, por ejemplo, que se me viene así a la memoria es pensar en las madres de Plaza de Mayo y con una frase que dio a conocer en los medios en ese momento, que era
las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Entonces, tener en cuenta estas dos miradas, ¿no? Era lógico el apoyo a la causa necesario y creo totalmente entendible y totalmente justificable. Obviamente, en la actualidad y de hace muchos años, el reclamo sigue por otras vías diplomáticas, el reclamo sobre la soberanía de las islas. ¿Cuántas razones hay, más allá de la ligazón histórica con ese territorio que se encuentra enclavado allí en el mar argentino? ¿Pero qué otras razones tiene nuestro país para continuar con este reclamo, por cierto, legítimo? Bien, más allá de la cuestión geográfica o que vos bien planteás, no olvidemos que nosotros decimos Islas Malvinas, pero también son Islas Georgias y Sandwich del Sur. También es una cuestión histórica en el hecho de que desde 1820 Argentina tiene posesión sobre las islas, autoridad derivada de que este territorio fue también perteneciente a la colonia española. Entonces, haciendo valer un derecho que existe de los países que se han liberado de sus colonias de poder tener soberanía sobre el territorio que antiguamente ocupaba la potencia imperial. Y además de esto, la cuestión geográfica, la cuestión histórica, también no nos olvidemos de pensar que hay una cuestión de recursos muy importante en torno a lo que es el reclamo de Malvinas, a la soberanía sobre recursos, por ejemplo, hitícolas, más o menos son unos 1.000 millones de toneladas, fíjate el número que estoy hablando, ¿no? 1.000 millones de toneladas de producción hitícola, una producción anual de 200.000 millones de barriles de petróleo, porque no hay que olvidarse que eso es un recurso que está presente, que pertenece a nuestra plataforma y que en este momento está siendo explotado por 5 empresas inglesas nada más. Entonces hay como tres cuestiones, ¿no? Una cuestión económica, por un reclamo viable, una cuestión histórica, una cuestión geográfica y sin lugar de duda también una cuestión cultural que nos lleva a sentirnos unidos a las islas y a todo este extremo sur de nuestro país. Pensemos en la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, de los caídos en Malvinas, y la lucha de muchos de ellos sobrevino después de volver de las islas, con todos los efectos que produjo la guerra precisamente en ellos. Durante mucho tiempo denunciaron que la sociedad argentina los había olvidado, el propio gobierno nacional los había marginado o no los tenía en cuenta en relación a sus reclamos. ¿Crees que eso ha cambiado en los últimos años, la mirada y la percepción que tenemos los argentinos respecto de los soldados de Malvinas? Sí, a ver, después de la guerra hubo un periodo de desmalvinización, es decir, un periodo de negación y ocultamiento, tanto del conflicto y sobre todo de los veteranos de este conflicto. No olvidemos que de los muertos que hay en el conflicto en total son 649, 650, pero después, por suicidios, hay 450 víctimas también de este conflicto. Y sin lugar a dudas, durante mucho tiempo, el Estado argentino negó esta derrota. Tal vez podríamos pensarlo por una cuestión, podemos decir, cultural de nuestro país, de fortalecer las victorias y negar estos momentos tan hostiles a nuestra historia, pero que fueron muy crudos para los veteranos y que sí, a partir de 2012, 2010, 2014, hace muy poquito, hace 10 años, se empezó a revertir esta situación y no solamente en la protección a los veteranos, en las jubilaciones también que se les dieron, antes no tenían ni esa protección, sino también en una construcción histórica distinta, ¿no? En una construcción que se transmite en las escuelas, que se recuerda este día, que no se piensa solamente desde el conflicto, sino también en necesidad de continuar peleando y luchando por restablecer nuestra soberanía, obviamente de las formas diplomáticas y pacíficas, que son las únicas formas posibles para resolver los conflictos. Te lo pregunto como docente, y recién hacías un poco referencia a eso. En las escuelas, los estudiantes, los docentes, digamos, están imbuidos de la problemática. ¿Qué costado por ahí priorizan más allá de lo bélico? Sí, es un tema que se trabaja actualmente muchísimo y más allá de lo bélico se piensa justamente en esta idea de cómo seguir
primero, valorando la democracia, cómo resolver los conflictos en democracia y cómo luchar por la soberanía de un territorio. Y entenderlo siempre en este contexto. Yo planteaba un inicio del contexto latinoamericano, ¿no? Esto no es solamente un ataque a la soberanía de Argentina, sino es un ataque a la soberanía de Latinoamérica. Y entonces cobra otras dimensiones. Mucho más complejas y mucho más incertas en lo que es el contexto actual de globalización que nosotros estamos viviendo. Patricia, te agradecemos el contacto, la información y esta charla, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer.